Saludos estimados padres de familia, bienvenidos a la Escuela de Padres correspondiente al mes de agosto de este año 2023. Nuevamente continuamos en nuestro proceso formativo. Iniciaremos con un tema muy importante relacionado con nuestra campaña Reto para erradicar la violencia de nuestro centro educativo. Conscientes de la importancia de que todos asumamos el reto, este mensaje está dirigido para todos nosotros que somos papá, que somos mamá, que estamos criando hijos. Les invito a que prestemos mucha atención para que esta enseñanza nos ayude en la formación integral de nuestros niños. Saludos estimados padres, mi nombre es Cristina Quesada, yo soy parte del equipo de orientación y psicología de Sede Don Bosco. Nosotros hemos trabajado en todos los espacios de Escuela para Padres con el tema reto. Entonces el tema que le vamos a compartir hoy también tiene que ver con esta campaña que estamos realizando acá en Sede Don Bosco. La intención nuestra es el bienestar de los estudiantes, tanto en la institución como en sus hogares. Entonces, buscamos que esta campaña reto, que busca vivir en respeto, empatía y tolerancia para lograr una cultura de paz, se dé y sea una realidad, tanto acá en la escuela, en el colegio, en el centro infantil, como también en el seno familiar. Hoy les vamos a hablar de un tema que consideramos que es de suma importancia, y es el ciclo de la violencia. La idea de compartir este tema con ustedes es justamente porque vemos la necesidad que ustedes, padres de familia, sepan reconocer e identificar aquellos brotes de violencia que se pueden dar en el seno familiar. Entonces es muy importante que si logramos identificar algún aspecto que de repente no está bien, que ustedes podrían sospechar que es una manifestación de violencia, también saber que podemos contar con todas las herramientas para poder cortar este ciclo, para poderlo controlar. Es muy importante que ustedes, padres de familia, siempre sepan que cuando hay una situación, siempre hay esperanza, que siempre hay formas en que nosotros podemos controlar estas situaciones. Y cuando consideramos que ya se nos han acabado nuestros propios recursos, también buscar una ayuda profesional. Por eso es importante hablar del ciclo de la violencia, porque muchas veces se da en la dinámica familiar y es muy importante que ustedes lo puedan reconocer. Ok, para hablar del ciclo de la violencia, primero tenemos que entender que es un grave problema social. ¿Qué quiere decir esto? Lastimosamente, este ciclo de la violencia muchas veces ha traído víctimas, y víctimas muy lamentables, ¿verdad? Muchas consecuencias psicológicas, físicas y también, por supuesto, víctimas mortales. Entonces es muy importante que veamos que es un grave problema que hay en la sociedad. No es algo simple, no es algo común, no es algo sencillo, no es cualquier cosa. No podemos pensar que la familia tiene que solucionar sus problemas dentro del hogar, que nadie debe de meterse, porque muchas veces hasta están en peligro las vidas de las personas y muchas veces se causan muchos traumas psicológicos, muchos traumas, a veces los niños tienen muchos traumas y los jóvenes por estas situaciones. Entonces es muy importante entender desde ya que cuando se habla del ciclo de la violencia, estamos hablando de un grave problema social. Es importante también tomar en cuenta que el ciclo de la violencia es independiente de la raza, de la edad, el nivel social y económico. Esto quiere decir que el hecho de que una persona sea profesional, que tenga un nivel económico alto, no quiere decir que ahí no va a existir la violencia. Realmente es importante saber identificar esta violencia y saber que este ciclo no respeta ninguno de estos aspectos sociales. También es importante identificar que es una grave violación a los derechos humanos. Por eso ha sido necesario que muchos países tengan que decretar leyes, porque a partir de las consecuencias que se ha dado con el ciclo de la violencia, ha sido necesario que intervenga la parte legal. ¿Qué quiere decir?
que en muchas ocasiones cuando una persona es víctima de violencia tiene que pedir que una persona no se le acerque, por ejemplo, a menos de 500 metros, o en muchos casos son personas que están encarceladas a consecuencia de ese ciclo de violencia. Yo sé que estoy hablando de casos muy extremos, pero lastimosamente cuando hablamos del ciclo de la violencia también tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Y otro aspecto que es muy preocupante es que este ciclo se ha normalizado en la sociedad. Muchas veces se minimiza, muchas veces no se le da la importancia y ustedes lo pueden constatar en situaciones muy concretas. Por ejemplo, en las redes sociales podemos identificar muchas veces cómo se habla de una manera violenta, cómo se insulta, y eso lastimosamente se ha llegado a normalizar. O también otro ejemplo que podemos ver acá en Costa Rica, que generalmente lo podemos ver en las noticias, que es muy común, es en las calles, en el tránsito. Las personas andan violentas, incluso a veces hasta andan armadas y a veces se dan hasta conflictos en plena carretera, ¿verdad? Por situaciones que tal vez se pueden resolver de una manera muy fácil. Entonces, lastimosamente, la violencia se ha normalizado. Y cuando hablamos del ciclo de la violencia, hay una frase que muchas de las personas dicen, y es que los problemas que tiene una familia los tiene que arreglar solamente esa familia y no vamos más allá. Y realmente tenemos que ver que esto es un problema grave. Ok, cuando hablamos de violencia de pareja, tenemos que tomar en cuenta que es todo tipo de agresión o maltrato entre personas que comparten una relación sentimental. Puede ser que sean personas que vivan juntas, que sean un matrimonio legal, que vivan juntadas, o puede ser que ni vivan juntas. E incluso esta violencia se da hasta en exparejas, ya personas que no son parejas y que de alguna forma se continúan con este ciclo de violencia. Aquí, padres de familia, es muy importante tomar en cuenta que sus hijos e hijas tienen relaciones sentimentales, tienen novios, tienen novias, y es muy importante que si ustedes logran identificar algún aspecto que pueda ser un indicio de violencia en esa relación, es muy importante que ustedes aprendan a orientar a sus hijos en ese sentido. ¿Por qué? Resulta ser que los chicos se acostumbran a veces a un tratamiento bastante tosco, bastante grosero, y lastimosamente a largo plazo esto puede significar que se dé un ciclo de violencia bien instaurado que hasta puede tener una consecuencia bastante lamentable. Por lo tanto, es muy importante que si ustedes están acompañando a sus hijos en estas relaciones sentimentales, ellos sepan identificar si están siendo víctimas o victimarios de una situación de violencia. Es muy importante aclarar que la violencia no siempre es que un hombre es violento y que una mujer es la víctima. En algunas ocasiones es el caso contrario, la mujer es la persona que es violenta y el hombre es la víctima. Y por ejemplo, muchas veces tal vez no se genera una violencia física, pero sí se genera una violencia psicológica, donde hay insultos, donde hay humillaciones. Entonces, es importante también que podamos identificar que no solo los hombres son violentos, a veces son las mujeres. Y también esto tenemos que ir orientando a los hijos desde sus experiencias de noviazgo. Para hablar del ciclo de la violencia, tenemos que entender que hay toda una teoría que se ha desarrollado. No fue que a alguien se le ocurrió hablar del ciclo de la violencia ya. Hay una psicóloga estadounidense, Leonore Walker. Ella, a partir de los muchos testimonios que recibió de muchas mujeres que fueron agredidas, ella empezó a identificar un patrón donde se da una acumulación de la atención, un incidente agudo de agresión y luego el proceso de arrepentimiento, donde le llaman la luna de miel. Bien, ¿cómo podemos entender esto? Ella habla que esa acumulación de atención se puede dar por días, por semanas, por meses e incluso por años. O sea, es una acumulación de la atención que se ha ido dando gradualmente. Esto va a depender mucho de las personalidades que logren identificar esa situación, ¿verdad? Cuando una pareja no soluciona sus situaciones en el momento, entonces puede ser que ahí se vaya acumulando esta tensión. Tanto llega a acumularse esta tensión que se llega a dar un incidente agudo de agresión.
Ahí es donde lastimosamente se da una violentación sexual, psicológica e incluso a veces física. Ahí es donde lastimosamente muchas veces hasta se ha producido la muerte. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Si desde el principio esa acumulación de la tensión se va canalizando, ahí se va a romper ese ciclo y no se va a llegar a esta situación que es tan lamentable. Y en la tercera fase, que se llama luna de miel, lo que pasa con la persona que es agresora es que ella se arrepiente. Ella se da cuenta que hizo algo que no era correcto, ella empieza a reconocer que lo que hizo estuvo muy mal, entonces empieza un proceso de arrepentimiento y de volver a reconquistar su pareja, ¿verdad? Entonces se le llama luna de miel porque es un proceso donde la pareja tal vez empieza un proceso de reconquista. Y justamente este proceso de arrepentimiento es el que muchas veces evita que una persona que es víctima ponga una denuncia. ¿Por qué? Porque el victimario le va a decir, le va a prometer que eso no va a volver a suceder, que fue un caso aislado, que él va a cambiar o que ella va a cambiar, entonces que esta situación no se va a volver a dar. Ahí es donde está el problema y por eso no se denuncia. Y luego se vuelve a repetir este ciclo. Bien, vamos a ver más profundamente cada una de estas fases. Cuando hablamos de la acumulación de tensión, como se los explicaba anteriormente, todas las parejas tienen conflictos, todas las parejas tienen discusiones, pero sí se cuenta con las herramientas idóneas para poder hablar, para comunicarse. Si en lugar de gritarse se sientan y se da una discusión con respeto, esa tensión se va canalizando, se va disolviendo y entonces no se va acumulando. Si ese proceso se da, si las parejas cuentan con esas habilidades, van a lograr evitar que se dé ese ciclo de la violencia. Porque tener pensamientos distintos, porque tener criterios distintos es muy normal en una pareja. Lo importante es saberlos canalizar. Allí es muy importante, papás, que ustedes sepan que si ustedes no cuentan con estas herramientas para poder resolver un problema y que siempre tal vez se cae en una discusión o siempre se cae en la ofensa o en la humillación, saber que es importante muchas veces buscar ayuda profesional porque contando con esas habilidades podemos cortar este ciclo de la violencia. También se caracteriza por agresiones psicológicas, cambios repentinos del estado de ánimo, incidentes, malos tratos. Muchas veces se justifica. Está enojado porque tiene problemas en el trabajo, está enojado porque está muy estresado, pero se ve como una situación aislada. Entonces, la persona que es victimaria sabe que puede comportarse de esa manera porque de alguna forma la víctima también se lo está permitiendo e incluso hasta lo está justificando. Una situación que se da es que la persona violentada, o sea la víctima, siente temor, dolor, ansiedad e inseguridad, además se siente culpable. En la medida en que la víctima se siente culpable, el victimario sabe que tiene poder de acción, sabe que puede seguir generando todas estas situaciones. Por eso es muy importante, si observamos que en mi relación de pareja, en mi dinámica de pareja, se dan estas situaciones, si no sabemos cómo poder evitar acumular esta tensión, buscar ayuda y buscar ayuda profesional que nos ayude a saber reconocer cómo podemos ser más asertivos para solucionar los conflictos y ahí justamente poder cortar lo que es el ciclo de la violencia. En la fase 2 vamos a hablar de lo que es la explosión o la agresión. Ya esta es como la parte más culmen, ¿verdad? Más difícil, en donde se dan las consecuencias más fuertes. Cuando la tensión supera esos límites, se produce la descarga a través de conductas de violencia, ¿verdad? Ya ahí la persona que es victimaria siente que tiene que darle una lección a la víctima, tiene que imponer sus puntos de vista y finaliza cuando considera que ha aprendido la lección. El victimario dice, bueno, ya le di el castigo suficiente, ya esta persona tiene que aprender, entonces ya hasta ahí queda la situación.
pero en muchas ocasiones son víctimas que incluso han tenido que ir al hospital porque tal vez se les ha perpetrado muchos golpes, porque tal vez se han humillado o porque les han hecho sentir muy mal, porque el victimario siente que tiene ese derecho. Por ejemplo, es como decir que tienen que educar a la víctima, entonces tratan justamente de ver de qué manera la denigran y la hacen aprender a esa lección que supuestamente las víctimas tienen que aprender. En esta fase se dan mayores daños físicos y se puede llegar hasta la muerte, que esto es una de las cosas que es muy lamentable. Como podemos ver, es un proceso que se va dando poquito a poco. Y en la fase 3, que se da la reconciliación, que también se le llama luna de miel. El agresor se arrepiente, pide perdón, promete que no va a volver a suceder, entonces empiezan otra vez la conquista, las palabras románticas, y el agresor considera que la víctima ha aprendido la lección, por lo que no volverá a comportarse de una forma inadecuada. O sea, ya le di la lección que tenía que aprender, entonces a partir de ahora todo va a ser bien, todo va a estar bien, y prometo que no va a volver a pasar un episodio tan lamentable como el que pudo haber pasado la víctima, ¿verdad? La pareja le cree y considera que el episodio no va a volver a repetirse. En esta fase de reconciliación, muchas veces se da el caso que han pasado hasta meses. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que la víctima, cuando recibió una golpiza, cuando estuvo en el hospital, cuando hablaron con ella, cuando incluso hasta buscan abogados, las víctimas están convencidas que se tienen que alejar de la pareja, están convencidas que esa persona solo les hace daño. Y puede ser que pasen semanas o meses donde están separados. Incluso a veces han pasado hasta años donde el victimario empieza ese proceso de conquista. Entonces le empieza a decir que no puede vivir sin ella, que necesita estar cerca de los hijos, por ejemplo, si tiene una restricción, y ahí es donde muchas víctimas deciden volver a vivir con esta pareja y lastimosamente muchas veces se empieza otra vez a repetir este ciclo. Entonces, en esta fase de reconciliación y luna de miel, muchas veces es cuando las víctimas cambian de opinión, tal vez están muy enojadas, tal vez están muy indignadas, pero ese proceso de reconquista las vuelve a convencer de que tienen que volver a vivir con esa persona. Y entonces ahí lastimosamente no se está rompiendo el ciclo de la violencia, sino que por el contrario se está perpetuando de manera tal que se puede formar en una espiral. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el ciclo no se va a repetir como tal, sino que muchas veces esta fase de arrepentimiento se va desapareciendo y solamente se da la acumulación de atención, el incidente agudo, y ahí ya es cuando realmente las víctimas pueden sufrir consecuencias que son muy graves. Saludos, estimados padres de familia, mi nombre es Paola Quesada y soy parte del equipo de Psicología y Orientación. En este caso continuaré con el tema de violencia doméstica que estábamos viendo con mi compañera Cris. El ciclo de la violencia no solamente incluye 3 fases, también tiene bastantes consecuencias en por qué la víctima no puede salir de este ciclo. Muchas veces lo justificamos por decir le gusta vivir así o quiere vivir de esta manera. Pero hay una serie de factores que implican que las personas puedan salir de este ciclo de violencia que viven constantemente. Una de esas es la parte de dependencia. Podemos depender económicamente de nuestra pareja porque tal vez al inicio de la relación o al inicio del matrimonio tomamos ciertos acuerdos que para poder medir una separación va a ser difícil. Además, hay un estatus social que me genera el vivir en pareja, en el haber adquirido un sacramento, y eso también implica que yo tome este paso. La dependencia afectiva, si realmente me casé con creencias para toda la vida, si era la persona con la cual yo quería vivir, entonces todo esto implica que yo dé ese paso hacia adelante, la persona, y tome esa iniciativa. La otra es el temor a la pérdida. Si existen hijos, es difícil que los padres de familia puedan tomar estas decisiones. Muchas veces ese miedo de que mis hijos se van a quedar sin papá o sin mamá,
y que no quieren que los chicos tengan que vivir por esta separación. Entonces, eso hace que la víctima aguante mucho tiempo el ciclo de violencia en beneficio de otros, dejando de lado su beneficio personal. El temor a la desaprobación familiar, al qué dirán. Si socialmente voy a estar bien o voy a ser mal. Si me voy a convertir en el villano de la película o voy a buscar mi bienestar. Muchas veces las personas viven más pendientes de lo que las otras personas dicen que de lo que realmente desean. Las creencias tienen mucho que ver con lo que me inculcaron de niña. Si en mi familia anterior hubo violencia y yo lo arrastré y no existió una ruptura generacional, es posible que me cueste mucho tomar la decisión. Además, si adquirí un sacramento y me comprometí a que era de por vida, ¿qué va a pensar la gente? ¿Me va a hacer a un lado? ¿Me van a criticar? Esto hace también que las personas vayan creando una serie de necesidades y condiciones psicológicas que aumentan todavía en ese proceso de separación. Muchas veces minimizamos el problema, porque como el ciclo tiene una fase de reconciliación, decimos, esto pasó esta vez, no va a volver a pasar. O pasó esta vez porque le fue muy mal en el trabajo, o se encuentra muy estresado o muy estresada, y lo dejamos pasar. Otras veces es la vergüenza, el que soy culpable. Muchas veces la víctima cree que es merecedor de ese ataque porque hizo las cosas de manera incorrecta. Entonces necesita sentirse que por alguna razón fue agredida o agredido. El fracaso personal, el temor a la sociedad, el si me siento parte de o esto va a hacer que entre en otro grupo del cual no me voy a sentir parte. Los miedos a las represalias del agresor. Muchas veces los agresores se sirven de amenazas o de circunstancias para que la persona no se separe. Si usted se va, me puedo quitar la vida, le puedo quitar a los chicos, usted no sabe lo que soy capaz de hacer si me deja. Entonces, ese temor que infunden en la víctima hace que las víctimas muchas veces no sigan hacia adelante o no denuncien este tipo de situaciones. La intensidad de la violencia se puede dar de acuerdo a su ciclo en diferentes etapas. Sin embargo, si se mantiene entre la fase 1 y la fase 2, muchas veces lo justificamos y decimos, es moderado, no es para tanto, no necesita una separación, no necesita que yo me vaya lejos, no necesita que nos separemos, no necesito que se traslade de casa, no tengo por qué denunciarlo, o a veces lo minimizamos. Con solo el hecho de que se vaya, yo estoy tranquila. El desconocimiento de recursos. Nuestra sociedad, desgraciadamente, vive en diferentes clases y muchos de estos no tienen los recursos necesarios o no manejan la información necesaria para poder ayudarse o tomar una decisión de este caso. Si en ocasiones nos quedamos con lo que nos recomiendan los familiares, posiblemente viviremos siempre dentro de un ciclo de violencia, o porque nuestras capacidades económicas no nos dan para poder salir de ese hogar o de esa situación. Entonces, lo justificamos y decidimos no salir de ello. Las consecuencias. Cuando una persona sufre violencia, sea psicológica, emocional y física, tiene consecuencias. Las posibles consecuencias de una agresión física pueden ser hematomas, un dolor crónico, fibromialgia, dolores de cabeza, sensación de cansancio, porque muchas veces queremos evitar el problema y lo que hacemos es que lo justificamos diciendo, no es que hoy yo me siento mal, o lo tapamos, no es que me golpeé con una mesa, pasé por el patio y me golpeé. Sin embargo, las condiciones físicas o las consecuencias físicas son muy evidentes cuando una persona es violentada. Las consecuencias psicológicas pueden verse de muchas maneras. Puede haber un incremento en el abuso de alcohol y de drogas o una inducción a este tipo de drogas. Además, pueden haber trastornos de la alimentación. La persona o come mucho o come poco. Hay trastornos del sueño. En este caso, puede no dormir porque ya su cuerpo está en una sensación de alerta de que en cualquier momento me va a pasar algo.
Además también tenemos depresión, ansiedad, un miedo constante, la persona puede tener temblores nocturnos. Hay una serie de consecuencias a nivel psicológico que el cuerpo también va a ir manifestando y esto hace que las víctimas muchas veces no lo denuncien. Sin embargo, si hay una persona que se encuentra cerca y conoce la realidad, puede ser que esa persona pueda ayudar a la persona a salir adelante. Algunos mitos. La violencia es algo que se presenta en nuestra sociedad, se ha venido dando muy generacional y lo arrastramos de generación en generación. ¿Qué pasa? Nuestros jóvenes actuales no están libres de no ser violentados o de no sufrir violencia o ellos mismos ser los agresores. ¿Qué son los mitos que manejamos en la familia? Muchas veces lo dejamos pasar porque eso no le pasa a la gente de clase alta. Creemos que por las condiciones sociales la violencia está ajena a nosotros y eso es falso. Cualquier persona puede ser violentada, sea de clase media, de clase alta, de clase baja. Además, la poca educación, ¿verdad? A veces decimos, se lo merece porque no estudió, o porque no sabe, no se sabe defender, o porque no sabe de dónde acudir. Tratan a las personas como si estuvieran enfermas, permiten eso, entonces es que ella se lo buscó, es que a ella le gusta vivir así, o a él le gusta vivir así. Ya es una dinámica familiar que se justifica y no debería justificarse. Es culpa del alcoholismo, porque para ser violento o para buscar un motivo para violentar siempre hay mil excusas, pero no necesariamente buscamos la raíz del problema, que a veces somos nosotros los mismos seres humanos. Es natural, muchas veces creemos que violentar a alguien o pegarle o que un chiquito tenga una reacción violenta hacia un compañero por algo que no le gustó es lo más natural y lo justificamos diciendo así se comportan los niños a esa edad, así se comportan los adolescentes y lo arrastramos durante toda la vida. Y que no se puede evitar. Si creamos una red de apoyo con nuestros hijos, con un diálogo avanzado, podemos evitar este tipo de situaciones. Si en ellos, en casa, sienten un lugar seguro, pueden comentar este tipo de situaciones. ¿Cómo evitar el ciclo de la violencia? Lo primero que tenemos que hacer en casa es no normalizar cualquier acto violento que nuestros chicos quieran comentar o que ellos ejecuten. Incluso padres y madres, ustedes deberían ser un ejemplo de no conversar de manera fuerte delante de sus hijos, no tener discusiones o diferencias delante de ellos cuando necesitan ponerse de acuerdo con algo. La violencia no es algo normal, no es algo que nuestra sociedad debería priorizar. Entonces necesitamos evitarla teniendo un diálogo donde los chicos sientan que en su casa, en su centro de educación, es un lugar seguro y que cuentan con personas con las que ellos pueden dialogar y comunicar lo que les está pasando. Nunca vamos a justificar lo que le pase diciéndolo, es normal, usted se lo buscó, o estas cosas pasan, aguante, que muchas veces les decimos a los chicos, ay, aguante, no fue nada lo que le pasó. En realidad sus hijos tienen emociones y sienten lo que tal vez según nuestra percepción no es nada grave, para ellos sí fue algo de gran importancia. Cuando se considere que se están dando diferentes brotes de violencia en una familia o diferentes situaciones que ya trascienden y no son normales y son consecuentes, como gritos, insultos, muchas veces lo justificamos diciendo nos hablamos así o es que así nos tomamos en cuenta. No deberían haber brotes de violencia. En ese momento deberíamos crear una red de apoyo con una persona externa que no necesariamente en este caso puede ser un profesional que tal vez nos ayude a dialogar y a encaminar este tipo de situaciones. Si la pareja ya ha tenido diferentes circunstancias o diferentes enfrentamientos o ya hemos trascendido de lo verbal a lo físico, a lo psicológico, es importante buscar la ayuda de un profesional en el área. No nos podemos quedar con esa sensación de que está pasando algo y no estoy buscando una mejor solución para mí y para los que me rodean. Si consideramos que ya hay un grado de dependencia en nuestra relación de pareja que no es normal y que puede ser, además de eso, práctica, evidencia para nuestros hijos,
Porque como lo decía Cris ahora, nuestros hijos a futuro van a tener relaciones. Y si la relación que les estamos mostrando a ellos es una relación de dependencia, es lo que ellos van a tratar de desarrollar dentro de sus relaciones. Si ya hay una relación de dependencia donde yo no me permito hacer nada si no es con la otra persona, pero también hay situaciones que no son normales, hay que buscar ayuda profesional. Recuerden que al fin de cuentas somos dos personas totalmente con costumbres y tradiciones diferentes tratando de tener una vida en común. Ante un ataque inminente sí es sumamente importante tratar de buscar ayuda o llamar al 911, ¿verdad? A la policía para que ellos puedan de una u otra manera ayudarnos, guiarnos, comunicarnos. Soliciten apoyo y asesoría en cómo encontrar una salida. La persona que está en el ciclo de violencia no decidió estar ahí. No es fácil tomar una decisión para poder salir. Se necesita de mucha asesoría y mucho acompañamiento, de mucha comunicación asertiva, porque en muchos casos ellos se sienten tan culpables y tan merecedores de la violencia que no ven otra vida si no es bajo esa condición. Y no vivir con la esperanza de que va a cambiar y pasa el tiempo y no cambia, pero en algún momento va a cambiar. A veces por la carga afectiva es difícil romper este ciclo. A veces es difícil crear una generación diferente y cortar las cadenas que muchas veces traemos por nuestra crianza, que no necesariamente fue lo que nosotros pedimos, pero tenemos que trabajar bajo la esperanza de que podemos estar mejor y no que la persona va a cambiar. Y por último, vamos a aprender a platicar, a escucharnos, a construir una comunicación asertiva, donde el diálogo sea lo primero en nuestros hogares y no una reacción violenta de gritos, de insultos. Vamos a aprender a negociar. Si nuestros hijos ya tienen una edad adecuada y son adolescentes, lo importante es que todos seamos parte de ese negocio, que tengamos momentos en familia donde nos podamos sentar y conversar sobre lo que está pasando y que ellos, sin ser juzgados, puedan manifestarse y puedan ser escuchados. A respetarnos unos con otros y enseñarnos a todos que indiferentemente de nuestra clase social, todos merecemos el mismo nivel de respeto. Fomentar y practicar la tolerancia. Somos seres diferentes, no siempre todo nos va a gustar ni a todo lo vamos a tolerar, pero sí tratar de encontrar una mejor solución que no sea violenta cuando estamos frente a una situación que se nos hace difícil tolerar. Aprender a controlar nuestras emociones. Anteriormente nuestras emociones eran muy censuradas, ahora estamos tratando de que los chicos expresen y los grandes estamos en esta construcción de expresar nuestras emociones, de poder manifestarlo de una manera adecuada. Hay que darles a los hijos, a nuestros hijos y a nosotros también, darnos el tiempo correcto cuando estamos enojados, cuando sentimos ira, cuando nos sentimos frustrados porque tal vez no tuvimos un buen día en el trabajo o porque tal vez las cosas no salieron como yo deseaba. Pero es importante que sepamos canalizarlo y expresarlo de una manera consciente. No tuve un buen día, necesito un espacio. Hoy me siento un poco molesto, necesito un espacio. Para que ellos también puedan verlo naturalizado y sin necesidad de que el enojo tiene que ser una expresión de mucha violencia, de gritos, de tirar puertas, de quitar cosas. Compartir de forma igualitaria. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos que todos colaboramos en el hogar, no les estamos dando responsabilidades, estamos ayudándonos en familia a colaborar, a tener la casa como nos gusta, a que todos tenemos responsabilidades, a que ninguno tiene una obligación, simplemente colaboramos todos porque trabajamos en equipo. Promover las decisiones en conjunto. Y finalmente, el respeto mutuo dentro de los padres de familia, con la pareja y luego con nuestros hijos. Pero no solo en la familia, sino extenderlo a una sociedad, a nuestra familia, a las demás familiares y a las personas que se encuentran con nosotros. Y educar y corregir la violencia, que los chicos no vean que es algo normal, que es algo que puede pasar. Y por último, vamos a cerrar con una frase. La violencia es un animal incontrolable que suele terminar atacando incluso a su propio amo. Nosotros no lo podemos ver normal,
La campaña que estamos empezando en Sede Don Bosco quiere ir deteniendo esto y es parte a la invitación que les hacemos. Agradecemos a Paola Quesada y a Cristina Quesada por esta intervención, continuando con el programa Reto. Ahora, les invito a que escuchemos atentamente a Helen Cordero, coordinadora de la Escuela San Juan Bosco y del Centro Infantil Pasitos Pequeños, que también tiene un mensaje muy importante que compartir con nosotros. Saludos, estimados padres de familia. Hoy voy a compartir con ustedes un tema en esta Escuela de Padres de agosto. Mi nombre es Helen Cordero, soy coordinadora del Centro Infantil Pasitos Pequeños y de la Escuela San Juan Bosco, y es un placer poder saludarlos a través de este medio. El tema que vamos a compartir hoy es un tema muy enriquecedor y también muy actual. Vamos a hablar de mujeres realizadas, de la realización en las mujeres de hoy día. Para empezar, tenemos que definir de manera general qué es la realización personal. Cuando hablamos de la realización personal, estamos hablando de un proceso que nos permite alcanzar un estado de satisfacción y plenitud en diversos aspectos de la vida. Puede ser en el desarrollo personal, las relaciones, la carrera profesional y el bienestar emocional. Es decir, la realización personal es cuando nos sentimos completos, auténticos y satisfechos con uno mismo y con la vida en general. Aunque no es un concepto cerrado, aunque puede ser dinámico, la realización personal puede incluir aspectos tales como el desarrollo personal. Cuando hablamos de desarrollo personal, estamos hablando del desarrollo, la potencialización de habilidades, la superación de desafíos y la búsqueda de la autorrealización. También la realización personal incluye las relaciones interpersonales, las relaciones con las demás personas, la calidad en mi relación con los amigos, con los familiares o con las parejas. Si hablamos de realización personal, también hablamos de una realización en la carrera profesional que me permite alcanzar metas profesionales, encontrar un trabajo en el que me sienta cómodo, me sienta satisfecho y que me permita sentirme útil también. Hablamos de una realización personal también cuando estamos hablando de un bienestar emocional y la salud mental, es decir, cuando logramos manejar el estrés, las emociones y mantener un equilibrio emocional. Una actitud positiva también frente a estos aspectos. También hablamos de realización personal cuando puedo decir que estoy contribuyendo a un propósito. Puede ser en actividades tales como el voluntariado, como el activismo y el servicio comunitario. Y otro aspecto que también incluye la realización personal, puede incluir la realización personal, es sentirse auténtico y vivir de acuerdo a los propios valores, a lo que soy yo como persona. Es muy importante aclarar que la realización es un proceso continuo y evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la realización personal es un proceso constante en construcción que va a depender de las circunstancias y está claro el ejemplo de un estudiante que probablemente sus primeras metas sea graduarse de la escuela. Cuando ya alcanzó esta meta y se realiza como estudiante de escuela, tiene otras metas que probablemente sean en el colegio. Cuando se va a acabar eso, ya no se siente realizado con la escuela, sino que busca, o con el colegio, sino que busca metas a un nivel superior en la universidad, busca una carrera. Cuando ya tiene esta carrera, busca una realización profesional, poder aplicar su carrera, poder aplicar lo que aprendió. Entonces, la realización personal va a depender de las circunstancias, del momento y también, muy importante, va a depender de las personas. La realización personal es un tema sumamente subjetivo porque lo que a mí me puede realizar como persona, probablemente a otra persona no. O las metas de alguien que está cerca de mí no necesariamente son mis metas.
Entonces, por eso la realización personal es un proceso que se construye, es continuo y es evolutivo. Vamos a enfocarnos un poquito a partir de este momento en la realización de las mujeres, en la realización personal de las mujeres. Porque este es un tema que de repente puede polarizar algunos conceptos. A veces hablamos de realización personal femenina cuando hablamos de feminismo, o hablamos de no realización personal si hay un machismo, y son temas extremos o temas polares que no necesariamente son sinónimos de realización personal. Vamos a ver un poquito cómo una mujer se puede realizar en la sociedad, cómo puede proyectarse en una sociedad. Y para eso les voy a dirigir algunas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar, a hacer quizás una retrospectiva de qué pensamos sobre estas reflexiones. Por ejemplo, pensemos a qué se dedicaban la mayoría de las mujeres en el pasado. De repente, ¿en qué trabajaban nuestras abuelitas? ¿O a qué se dedicaba nuestra mamá, nuestras tías? ¿A qué se dedicaban? Otra pregunta que puede surgirnos en este tema es ¿cuánto acceso tenían las mujeres a la educación en el pasado? ¿Cuántas mujeres lograban ir a una primaria, a la escuela? Más aún, ¿cuántas iban a la secundaria? ¿Y cuántas lograban acceder a la universidad para tener una carrera profesional? No sé si saben la información, el dato, pero también vale la pena saber en qué año por primera vez una mujer llegó al Congreso de Costa Rica. ¿En qué año pudimos tener mujeres diputadas? O pensemos, y tal vez este sí sea un tema más fresco y lo tengamos más a memoria, ¿cuántas presidentas ha tenido Costa Rica? ¿Cuántas presidentas o cuántas mujeres han llegado a este puesto? Bien, probablemente cuando se estaban respondiendo las primeras preguntas, visualizaban imágenes como las que están viendo en este momento. Las mujeres oficiosas, las mujeres que estaban en la casa, de repente lavando la ropa en los ríos, o de repente limpiando la casa, o cuidando a sus hijos. Estos eran los roles que por naturaleza le correspondían a las mujeres en muchos casos. Se limitaban a las labores domésticas. Incluso muchas trabajaban fuera de su casa en labores que probablemente contribuían al proyecto familiar, contribuían a la economía familiar, pero que no necesariamente recibían una remuneración por ello, tales como la agricultura, que de hecho, pues si ustedes o yo leemos la historia, en 1856, con toda la campaña nacional, las mujeres ocuparon un papel preponderante, manteniendo las cosechas, manteniendo los trabajos de las casas que no podían realizar los varones que estaban en la guerra. Entonces, las mujeres trabajaban duro, trabajaban en el campo, trabajaban cogiendo café, pero no necesariamente tenían por ello una remuneración económica o una independencia quizás. Eso era lo común. Pocas mujeres tenían la oportunidad de acceder a otro tipo de empleos. Pero también tenemos que hacer mención a muchos logros que en ese sentido la sociedad costarricense ha tenido. Y ahí les comparto una imagen muy elocuente del periódico La Nación. Si se fijan en esta imagen, tiene fecha de junio de 1949. Y como una gran noticia, pues se otorga el voto femenino. Es decir, ya por primera vez las mujeres podían tener un papel activo, podían tener protagonismo en la elección de sus gobernantes, en la vida cívica del país. Eso es un logro y una lucha que tuvieron las mujeres en el siglo anterior.
También la historia nos habla, y ahí pueden ustedes ver la imagen, de 3 mujeres, 3 valientes mujeres, que en 1953 por primera vez llegan al Congreso Nacional. Las 3 primeras diputadas de Costa Rica. Ellas fueron María Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón y Estela Quesada. 3 mujeres que quedan en la historia de la vida política, cívica de Costa Rica. Y bueno, les decía que tal vez ustedes tienen más cerca, tienen más a la memoria cuando en el año 2010 la señora doña Laura Chinchilla Miranda llegó a ser presidenta de Costa Rica. Hasta el momento, la única mujer que ha sido presidenta de nuestro país. Pues todos estos logros, todos estos triunfos de las mujeres en la vida social de Costa Rica ha sido posible porque también hemos contado con mujeres que han luchado, con mujeres que se han esforzado, que han ido contracorriente, que han trabajado fuerte porque tengamos estos logros. Y les quiero hablar al menos de 3 de ellas porque es importante el reconocer la lucha, los esfuerzos, las batallas que han antecedido nuestra sociedad. La primera que probablemente sí hemos escuchado es Carmen Lira, que probablemente la conozcamos porque crecimos leyendo sus cuentos, la conozcamos como la escritora infantil que tenía personajes como Tío Conejo, Tío Coyote, con historias cómicas, pero no solo fue escritora. Carmen Lira tuvo un papel muy importante como educadora de niños. Ella reunía a los niños que no podían ir a las escuelas para contarles cuentos, para irlos introduciendo poco a poco en el mundo de la alfabetización. Y muy importante también, Carmen Lira fue una luchadora por los derechos de las mujeres y de las mujeres trabajadoras. Ella fue parte de la fundación del primer Partido Comunista de Costa Rica. Ella fue una mujer valiente y luchadora por los derechos de las mujeres. Otra mujer que también ha abierto la brecha, ha abierto el camino para la participación de la mujer en la sociedad es Emilia Prieto. Ella es una periodista y activista que luchó por los derechos de las mujeres y las trabajadoras domésticas. Ella fue fundadora del primer sindicato de trabajadoras domésticas y siempre luchó porque se reconociera el trabajo doméstico como un trabajo remunerado y como un trabajo que tenía pues también derechos para las mujeres. Y una mujer que probablemente ya identifican mejor porque es más actual y porque la hemos reconocido en medios de comunicación es Sandra Kaufman. Sandra Kaufman es una científica que en este momento trabaja en la NASA, una mujer de Atillo, una mujer que tuvo que trabajar para pagarse los estudios, que desde muy joven supo lo que era trabajar para poder ingresar. De hecho, una anécdota que cuenta su biografía es que ella intentó, cuando entró a la Universidad de Costa Rica, ella quería estudiar ingeniería eléctrica y no se lo permitieron porque era una carrera de hombres. Entonces le dijeron que la carrera de las mujeres la ingeniería de las mujeres era la ingeniería industrial. Y estudió 7 semestres esta ingeniería porque fue lo que se le permitió. Luego se fueron a vivir a Estados Unidos, entró a una universidad allá y es ingeniera eléctrica es ella. Y también pues ha trabajado en toda esta parte de la física, se ha desenvuelto en estas disciplinas. Actualmente Sandra Kaufman incluso tiene reconocimientos de la ONU por las luchas que ha dado por las mujeres y ha trabajado con fundaciones para llevar a mujeres costarricenses a la NASA para ver el despegue de un satélite, por ejemplo. Ella se ha encargado de promocionar y de luchar para que no existan carreras de hombres y carreras de mujeres, sino para que las mujeres accedan a las carreras que quieren acceder. Entonces, desde este punto de vista y desde estos ejemplos, podemos decir que las mujeres nos realizamos desde diferentes puntos, desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectos.
Y algunos de esos aspectos y muy básico es desde la educación. Una mujer se puede realizar desde la educación cuando logra acceder a oportunidades profesionales más amplias, cuando no es solo una educación básica, sino que puede ingresar, por ejemplo, a la educación superior, que ese es otro ámbito en los cuales en el cual la mujer se puede realizar desde una carrera profesional. Aunque todavía existen desafíos en la sociedad porque haya igualdad de género, porque haya igualdad de oportunidades, pues es mucho más común que las mujeres accedan a carreras, por ejemplo, de STEM, ingenierías, que antes estaban, como dijimos anteriormente, reservadas para varones. Entonces, esto es un aspecto importante de la realización personal, que podamos estudiar la carrera que elijamos, no la que nos permitan estudiar. Otro aspecto desde el cual nos podemos realizar y que es muy importante y que es básico para la realización personal es el empoderamiento económico, es decir, tener la oportunidad de realizar económicamente una independencia y poder disponer de nuestros propios recursos. Para que haya realización personal es importante también que exista un trabajo, que exista un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Es decir, que no tengamos que elegir las mujeres si estudiar o casarse, si trabajar o criar hijos. Que exista un equilibrio entre esas tareas del hogar y las tareas o las carreras profesionales que se eligen. Hoy día podemos decir que la crianza de los hijos, que las tareas del hogar es un proyecto familiar, es un proyecto que se emprende con una pareja, no solo de las mujeres. Pero normalmente estas tareas en algún momento eran responsabilidad específicamente de las mujeres. Otro aspecto desde los cuales una mujer se puede realizar es de la participación política y social, que haya un protagonismo, que la realización de la mujer también incluye que poder participar de la vida política, de la vida social, de las actividades que se propongan. Y una última que tiene que ver con una realización personal en las mujeres también es la salud y el bienestar. Por dicha, últimamente pues tenemos como una prioridad el tener hobbies, el hacer ejercicios, el acceder a una alimentación saludable, el tener esas oportunidades para poder también sentirnos equilibradas mental y físicamente. Bien, ahorita les quiero compartir el testimonio de 5 mujeres que ustedes conocerán o que ustedes han visto probablemente, compañeras nuestras que nos quieren contar su experiencia y su realización desde algunos de los aspectos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, les voy a compartir este video para que puedan también ustedes compartir esas experiencias. En esta etapa de mi vida me siento una mujer feliz y realizada, ya que desde mi vocación puedo apoyar tanto a los niños como también a muchísimas familias. Mi nombre es Carolina Madrigal, soy maestra de la Escuela San Juan Bosco y en esta etapa de mi vida yo me siento plena porque además de que soy mamá, como profesional he alcanzado muchas metas que me he propuesto. Actualmente acabo de graduarme de mi segunda maestría. Me gradué con una muy buena nota y eso pues en realidad a mí me hizo sentir muy bien porque considerando todas las cosas que yo tengo que hacer como profesional en la escuela y como mamá y esposa en la casa, el haber también sacado un tiempo para mí y haberme desarrollado profesionalmente en este ámbito pues me dio mucha satisfacción. Mis títulos profesionales no me definen como persona, pero me han ayudado a alcanzar metas dentro de la organización laboral. Mi nombre es Silvia Leiva y soy la coordinadora del Departamento de Comunicación Social de CEDES Don Bosco. Me siento satisfecha en diferentes ámbitos de mi vida. A nivel laboral, trabajo en lo que me gusta y con mi aporte ayudo a contribuir a la misión de nuestra institución.
a nivel personal, en conjunto con mi esposo trabajamos en diferentes apostolados de la iglesia y eso nos ayuda a esa plenitud que buscamos a nivel espiritual y matrimonial. Hola, mi nombre es Laura Rojas, soy la coordinadora del equipo de innovación pedagógica de Sedes Don Bosco. Como mujer y como madre, me siento sumamente plena de este papel que tenemos que desarrollar nosotras, las que elegimos ser mamás, incluso mamás de corazón. Es uno de nuestros papeles más importantes en la sociedad de esta generación que va a crecer. También me siento plena de darles el ejemplo de una mujer profesional, el ejemplo de una mujer que elige, que toma sus decisiones, que también tiene su confianza en sí misma, o por lo menos la está co-creando, empoderándose, podemos decir, con todas las realidades que tenemos actualmente, que son también muy retadoras, y a nivel de crianza sabemos que son retadoras, pero lo que me da la plenitud es el hecho de estarlo intentando y darle el ejemplo a mi hija para que ella también tenga una buena visión de lo que es ser una mujer integral. Bendiciones, viva Jesús. Mi nombre es Sor Susana Lee Ton, hija de María Auxiliadora. En esta etapa de mi vida me siento plena porque yo me defino a mí misma cuando me presento como una hija de María Auxiliadora feliz. Feliz porque pienso y siento en mi corazón y en mi experiencia de vida que he encontrado mi identidad y misión dentro de la congregación de hijas de María Auxiliadora, en la identidad de religiosa, mujer consagrada a Dios en la familia de Don Bosco, como hija de María Auxiliadora en la entrega de mi vida en la educación de los niños jóvenes y personas que están a mi alrededor. Me siento plena y feliz porque comparto mi experiencia de vida, mi experiencia espiritual, mi experiencia profesional y también sobre todo el compartir la vida. Dios les bendiga. Bueno, y agradecemos a las compañeras que quisieron compartir con todos ustedes este aspecto de su vida personal, este aspecto de su vida que para ellos es motivo de satisfacción, de realización personal, y que nos recuerdan que una mujer que realizada es una mujer que ha logrado un alto nivel de éxito en varios aspectos de su vida, como lo vimos desde la carrera profesional, desde su carrera profesional también, digamos, desde su trabajo, desde su ser como madre y desde el servicio también. Ahora les quiero compartir porque la realización femenina también siempre estuvo acompañando o ha acompañado hasta el momento la misión de Don Bosco. En la educación de los niños y jóvenes, desde el punto de vista salesiano, siempre hemos tenido ejemplos de mujeres que se realizan desde el servicio, desde su ser de madres. Y les voy a compartir 3 ejemplos. Les voy a compartir 3 ejemplos de mujeres que con Don Bosco pudieron realizarse en el servicio y en la educación de los jóvenes. La primera de ellas es Mamá Margarita. Mamá Margarita, una amplia realización, satisfacción como madre, como abuela también. Don Bosco la menciona como una madre cariñosa, abnegada, como una madre sacrificada, que después se dedicó a ser una abuelita cariñosa, que se dedicó a cuidar los hijos de del hermano de Don Bosco, pero que cuando Don Bosco la necesitó en su oratorio, en su casa con los niños, supo ser también mamá de los niños de Don Bosco. Desde las reflexiones, desde los consejos, desde los remiendos a la ropa, desde la comida. Mamá Margarita siempre fue una madre para los hijos de Don Bosco. Y Don Bosco le decía a sus muchachos que era la madre de todos. Por eso todos le llamamos Mamá Margarita, porque no era la mamá de Don Bosco, era la mamá de todos. Una mujer realizada desde la maternidad. Otra mujer que acompañó la misión de Don Bosco y que a la fecha tiene un papel protagónico en esta educación salesiana es María Dominga Mazzarello. Ella se realizó desde el servicio. Es una joven campesina que conoce a Don Bosco, que conoce su misión y que a pesar de que es una mujer trabajadora del campo, pobre, sencilla,
pues quiere aportar a la vida y a la educación de las mujeres, las jóvenes de Italia de la época. Entonces ella, pues con Don Bosco funda el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que es la congregación femenina de la educación salesiana y que se dedicó y se dedica hasta la fecha a la educación de las mujeres. Entonces ahora es más amplio porque en los colegios de las Hijas de María Auxiliadora conocerán ustedes, porque tenemos acá uno en Heredia, uno en San José, pero esta educación ya no se limita a las mujeres, sino que se ha ampliado a los hombres, a los varones también. Pero en la época de Don Bosco, muy contextualizado con su realidad, pues Don Bosco con los muchachos y ella con las muchachas, con los mismos valores, con las mismas metas y con las mismas apostolados. Y otra mujer que quizás han escuchado poco, pero que tiene mucho valor en la historia y en la educación salesiana, es la Marquesa Barolo. Una mujer casada de la realeza de Turín, una mujer con dinero, una mujer con un nombre y un apellido, pero que no tuvo hijos. Y en cambio se dedicó a formar también a las muchachas pobres, huérfanas. Ella vivía cerca de una cárcel de muchachas y ella les escuchaba quejándose, escuchaba sus lamentos y se conmovió tanto que hizo una obra para ellas. Y Don Bosco, en un inicio, Don Bosco le ayudó, fue el capellán de su obra y en algún momento ya la Marquesa Barolo le pidió que eligiera trabajar con sus muchachas y no con los jóvenes porque ya no le daba el tiempo. Y Don Bosco responde que pues ella tenía mucho dinero, tenía muchos recursos y que en ese sentido iba a poder conseguir cualquier otro sacerdote que fuera el capellán, que la acompañara. Pero los muchachos de Don Bosco solo contaban con Don Bosco. Entonces, pues se dedicó por completo Don Bosco a su misión y la Marquesa de Barolo siguió siendo una benefactora. Ella siguió aportando su dinero, sus recursos para que Don Bosco pudiera realizar sus sueños y sus metas de educar a los jóvenes. Entonces, podemos concluir con todos estos ejemplos que hemos escuchado, con todos estos testimonios que hemos visto, que una mujer realizada es la que ha alcanzado un alto nivel de logro y de satisfacción en varios aspectos de su vida. Pero también quisiera compartirles una frase de Richard Bach, un escritor, que nos dice una frase que es muy esperanzadora, una frase muy optimista, que nos motiva a seguir adelante con nuestras metas, con nuestros sueños. Y esa frase dice que nunca se le da un sueño sin que se le dé el poder de hacerlo realidad. Sin embargo, tendrás que esforzarte. ¿Qué nos dice eso? Que si en este momento no hemos logrado nuestras metas, si tenemos un sueño que no hemos materializado, si como mujeres tenemos la proyección de otros ambientes o de otras metas, de otros logros, estamos a tiempo, porque podemos seguir luchando, porque si en este momento queremos una carrera profesional, podemos buscar los recursos para hacerlo, porque si en este momento queremos seguir creciendo en el ámbito en el que estamos desarrollándonos, lo podemos hacer con la lucha y con el esfuerzo de todos. Muchas gracias. Agradecemos a Helen Cordero por esta valiosa enseñanza que valida el papel de la mujer en nuestra sociedad actual. Les invito a que oremos por ellas, les invito a que nos unamos como comunidad, pidiendo por todas las mujeres, pero especialmente aquellas que pasan momentos difíciles. Además, también quiero invitarles a que nos volvamos a encontrar en el mes de septiembre para la Escuela de Padres correspondiente. No olvide que hay que desarrollarlas mediante la herramienta Edpuzzle para que sea válido como Escuela de Padres en este año 2023. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos el mes entrante.